Charlábamos hasta hace minutos nada más con el concejal Mauro Godein. Con Mauro charlábamos acerca de la derogación de el AMITUR, de este ente, y la conformación de un consejo asesor como es el COATUR. Tuvimos palabra del oficialismo, tenemos palabra también de la oposición. Agradecemos la presencia en la mañana de hoy de la concejal Selva Turín, a quien le agradecemos, como siempre y como cada mañana, saludarte. Selva, ¿cómo estás? Muy buen día. Liel Barreto y Brian Alegre, te saludamos. Hola, ¿cómo están, chicos? Buen día a la audiencia. Buen día, desde ya muchísimas gracias, Selva. Queríamos conocer un poco, bueno, lo que ha sido el día de ayer, la conformación de un nuevo consejo asesor, y bueno, que nos des un poco los detalles de lo que ha sido esta votación, en este caso desde el otro, del otro sendero, por la otra parte de la oposición, del oficialismo, en este caso la oposición. Bueno, Liel, ayer fue una jornada intensa en el Consejo. La verdad que se pudo expresar nuestra postura, nuestra opinión. Nosotros como bloque no estábamos a favor de la derogación de la AMITUR y la implementación de este Consejo Asesor de Turismo, o sea, del COATUR. ¿Cuáles eran los motivos? Primero y principal, que la AMITUR es un ente autárquico y que, un ente, que ya tenía una consolidación en la sociedad, y más allá de que se cuestionaba el funcionamiento de este ente, de la AMITUR, nosotros consideramos que se podía hacer modificaciones. De hecho es lo que propusimos, una modificación a la ordenanza 46/2007, que es la que le da origen a la AMITUR, en el cual ampliábamos esas voces turísticas que se expresaban en el AMITUR, incluyendo, por ejemplo, a CAPTUR, a PROATUR, que son los guías locales de turismo, también a las guarderías náuticas. Incluíamos un montón de voces que en el momento que se redactó la ordenanza de la AMITUR no estaban presentes en la sociedad colonense. Sí. También proponíamos una modificación al presupuesto destinado a la AMITUR. En la ordenanza original de la AMITUR, la 46/2007, se destinaba un 60% de presupuesto, y nosotros proponíamos una reducción del 30% e ir subiendo hacia llegar a ese 60%, teniendo en cuenta la situación que se está viviendo con esta pandemia. Finalmente, al llegar el momento de la votación, nosotros votamos por el dictamen de la minoría, y bueno, el oficialismo definió la votación con su dictamen de la mayoría, aprobando el COATUR. Selva, cuando se menciona de que esto ya desde el año 2007 que se había conformado el AMITUR y venía trabajando con distintas entidades desde el plano público y privado, ahora que se conforme el COATUR, se derogue el AMITUR, ¿qué supone desde la parte del COATUR, digamos? Porque de alguna u otra forma, es cierto, es un nuevo ente, pero ¿supone un reinicio de todo tipo de esta organización? ¿Comenzar de cero en cierto motivo? Sí, sin duda. En sí, el COATUR no es un ente. Ese es el tema, es claro. Un consejo asesor, sí. Lo cual hace que se baje, de nivel, en cierta manera, el nivel de la discusión. Claro. Ya el COATUR no establece una relación vinculante entre el consejo, y la Secretaría de Turismo o el Ejecutivo. ¿A qué me refiero con eso? Que pueden hacer valer sus opiniones, pero después, en definitiva, quien decide si esas opiniones o esos proyectos que se proponen desde el COATUR, desde este Consejo Asesor, se ponen en práctica, siempre queda en manos de la voluntad política. ¿Sí? En este caso, del Poder Ejecutivo. Exacto, del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Turismo. Claro. No sé si se entiende, Sí. lo que explico. Por eso nosotros consideramos que la AMITUR, más allá de las falencias que pudiera tener en su funcionamiento, debía seguir funcionando, porque ahí tenían voz y voto quienes participaban. Esa es la diferencia, Claro. Esto, por supuesto, y lo remarcaba hace un rato cuando charlábamos con Mauro Godein. Mauro nos decía de que, bueno, en el caso de que haya cualquier tipo de problema, el COATUR también puede correr la misma suerte de que la AMITUR. Entonces,
uno a veces piensa que tal vez todo este movimiento pueda terminar como el Amitur, no sería algo positivo, no sería algo bueno. Eh, Estar trastocando lo que es entes y consejos y demás. Pienso, no sé cuál es tu perspectiva. Claro, nosotros lo que queríamos era, digamos, la permanencia de la MITUR por una cuestión de que es una ordenanza muy completa, en la cual está muy claro el rol que compete al privado y el rol que compete al rol público, digamos, a la parte pública. Entonces, estaba muy bien definida vamos a hablar en criollo, bien marcada la cancha, digamos. Claro. ¿Qué rol tenía cada actor, no? Uh-huh. Y por ahí, agregando un poco más de participación a estas voces que no estaban cuando se generó la MITUR, haciendo algunas otras modificaciones, se podía darle más fluidez a ese funcionamiento y no derogarla directamente, ¿sí? Claro. Esa era nuestra postura, puntualmente. Bien, Selva, desde la oposición, ¿cómo está trabajando la propia oposición, ¿sí? Dentro del Consejo? ¿Cómo vienen siendo estos primeros meses, en definitiva, con este nuevo gobierno? Sí, mira, nosotros como oposición nos hemos propuesto no ser oposición porque sí. De hecho, en este mismo caso que fue el de la Mitur-Cuatur, que se dio esta situación de definir una nueva política turística, nosotros como oposición hicimos una propuesta, hicimos esta modificación de la ordenanza de la MITUR. Claro. Llevamos al debate otra propuesta alternativa, intermedia, entre no derogarlo y sí poder hacer un cambio. Y de esta manera venimos trabajando a lo largo de todos estos meses, tratando de ser una oposición constructiva, Claro. Siempre marcando nuestra postura, nuestros ideales, nuestras convicciones, pero con una mirada de no ser oposición porque sí, sino tratando de buscar lo que sea mejor para Colón. Claro. En ese sentido, y respecto al Coatur, al Coatur que se ha formado el día de ayer, a este consejo asesor bien expresado, ¿cuál va a ser la postura ahora de la oposición ya conformado este Coatur? Y vamos a tener que participar dentro del Coatur porque la ordenanza, no sé si ustedes la han leído, establece que tiene que tener representación de los ambos bloques ambos bloques, sí. Del Consejo Deliberante. Claro. Así que seguramente vamos a estar participando como oposición del Coatur. Participando de forma, a través de, como bien mencionabas, opiniones. Entregando, a través de la representación, exacto. Claro, pero la decisión no la puede tomar tampoco, en este caso vamos a suponer, la oposición, así sea mayoría, la respuesta va a ser siempre ejecutiva. Exactamente, no, vamos a estar participando, me refiero, vamos a estar formando parte de este Coatur, de este Consejo Asesor, porque está establecido dentro de la ordenanza que haya un representante por la oposición y un representante por el oficialismo desde el Honorable Consejo Deliberante, o sea que seguramente vamos a estar trabajando y participando dentro del Coatur. Claro. ¿Por qué crees, Selva, que, bueno, hoy charlábamos y mencionábamos de que en su momento la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines era la única asociación que había quedado en el ente Amitur? ¿Por qué sucedió esto? Más allá de que, a ver, el concejal Godein nos mencionaba de que esto es más bien por una parte política, en cierto modo. ¿Por qué es que también en este caso la asociación hotelera es la única que había quedado al frente de Amitur? ¿Por qué el resto de las asociaciones se habían ido? Creo que como toda organización de personas y de instituciones, a veces los roles se van desdibujando, se van como perdiendo continuidad. En una respuesta que había hecho Laura Palazzo a una consulta, refería de que el ente Amitur no se había reunido en todo el año 2019, y creo que ese tipo de falta de reuniones, de falta de continuidad, hace que, como todo, vayamos buscando poner en la balanza otras prioridades, claro, y vayamos dejando
de participar en estos ámbitos. Y la realidad también, Liel, que nos pasa a todos como sociedad, que vamos cada vez más relegando la participación comunitaria en diferentes tipos de comisiones, de entes, de organizaciones en general, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos menos tiempo y por lo tanto cuando estas situaciones suceden de que se dilatan los tiempos de reunión, que pasa de que se va como diluyendo estos espacios, termina quedando una sola institución participando de un ente, ¿no? Claro. De un espacio. Sí. Me parece que sucedió eso con el AMITUR, pero considerando de que el intendente Walser tenía la intención de apostar a la participación de los privados en la parte turística, en el diseño de políticas turísticas, creo que la MITUR hubiese sido la mejor herramienta para que esta voluntad política se haga, digamos, realidad, Claro. dentro de la situación que estábamos planteando, ¿no? Ujú. ¿Cómo ha cambiado? No sé si queda claro. Sí, por supuesto, Selva, y agradezco tu respuesta y tu explicación. ¿Cómo ha cambiado, pensaba, ¿no? También dentro del Honorable Consejo Deliberante estos meses por el tema de la pandemia? ¿Cómo vienen desarrollando el trabajo? Ayer veía, por ejemplo, la imagen del Facebook propio del Honorable Consejo que estaba transmitiendo, y cómo ha cambiado la disposición, cómo han cambiado distintos métodos que uno hoy debe cumplir, adaptarse a un protocolo, cosas que hasta hace 7 meses atrás o en propio enero y febrero uno no las tenía en cuenta. Totalmente. Nos hemos ido adaptando sobre la marcha, creo que como sociedad, y eso también se refleja en el Consejo Deliberante, a una nueva realidad a la cual no estábamos preparados para vivir, pero bueno, como todo, tenemos que desarrollar nuestros mecanismos de adaptación y tratar de salir adelante. Sí, en el Consejo Deliberante, bueno, hemos pasado desde cuando estuvimos en fase 1 de no estar trabajando de manera presencial, ni en las comisiones ni en las sesiones, a sesionar en la Casa del Bicentenario. Ujú. Ahora volvimos al recinto, lo cual es volver un poco a la casa también, Claro, claro. y se volvió a tener presencia de los medios de comunicación, de los medios de prensa, que son muy importantes también en estas cuestiones, porque son los que transmiten a la sociedad lo que se trabaja en el Consejo Deliberante, y más allá de que nosotros tengamos a cargo la tarea legislativa local, creo que es importante que la sociedad conozca lo que se trabaja, porque tiene una real incidencia en cada aspecto de nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que hacemos en el Consejo. Selva, buen día. Respecto de estas últimas Sí, ¿cómo estás? buen día, gracias. Respecto de estas últimas tratativas vinculadas al sector turístico y Coatur o Amitur, ¿se ha podido ver un poquito más de cerca, hacer un análisis un poquito más profundo respecto de la situación de todos los trabajos vinculados al turismo en nuestra ciudad, ya sea hoteles, gastronómicos, alojamientos un poquito más pequeños, familiares, de cuál es su situación económica? Mira, particularmente esto es una opinión personal. Me hubiese gustado debatir más la ordenanza Coatur para poder ampliar el espectro de análisis, ¿no? Porque siento que en 15 días una ordenanza como el Coatur es muy poco tiempo para poder definir la política turística de Colón. Ujú. La nueva manera de consultar, de llevar adelante este trabajo mancomunado, privado y público, ¿no? Obviamente espero que todo este consejo asesor salga adelante y sea productivo y aporte a Colón y aporte a la ciudad y puedan sentirse representados, pero me hubiese gustado debatir un poco más y también debatir esto que vos planteás, cómo es la situación de los gastronómicos y los hoteleros, que como ellos bien nos decían cuando hablábamos
con ellos, tanto en la comisión de todo el consejo, como las veces que nos hemos encontrado en la calle, que por ahí te plantean las cuestiones que le preocupan. Ellos no pueden llevar su inversión a otro lado. Su inversión en un hotel, en un restaurante, está acá. Entonces, obviamente la pandemia nos ha afectado a todos, y también hay que ir viendo alternativas para ir subsanando esta situación, ¿no? Sí. Creo que a nivel provincial se viene trabajando la ley de turismo, de emergencia turística, perdón, y son alternativas que hacen que se pueda sostener una actividad económica tan importante como es el turismo en nuestra provincia, ¿no? Selva, te agradecemos estos minutos, te agradecemos el estar en la mañana. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Y espero haber sido clara. Sí. Un abrazo. Gracias. Charlábamos con la concejal Selva Turín, sumándose a la mañana de hoy y bueno, comentándonos un poco también su opinión, su forma y la forma que ha encarado la oposición esta derogación del AMITUR y la conformación del Consejo Asesor en este caso, como es el COATUR, los pro y los contra que ha tenido bueno, esta sanción, que insisto con esto, no ha sido de forma unánime, 6 votos a favor, 5 votos en contra. Y bueno, la idea nuestra frente a este tema era tener las dos miradas, las dos perspectivas de este mismo tema. Ya lo habrán visto. Por un lado, Mauro Godein, por supuesto que involucrándose a lo que ha sido el razonamiento, o por lo menos la metodología, la línea de acción que ha llevado a cabo el Poder Ejecutivo, de decir, dejemos de lado el AMITUR, conformemos un nuevo Consejo Asesor, porque evidentemente hay muchas instituciones que están desgastadas frente a lo que es el AMITUR, conformemos algo nuevo, armemos algo bien y de esta forma salgamos. Y por otro lado, Selva Turín, que tajante, firme en cuanto a lo que ha sido su respuesta, mencionaba de que hubiese sido mucho mejor plantear esta conformación de un consejo asesor en otros términos. Y ya en un primer momento no estoy de acuerdo, bien lo decía Selva, no estoy de acuerdo con lo que ha sido la conformación. Por eso digo, importante tener estas dos opiniones, importante tener dos miradas de este mismo tema. Después usted lógicamente sacará conclusiones del otro lado, y digo usted porque sé que hay gente ligada a los hoteles, a la gastronomía, a los alojamientos, a las pequeñas familias que tienen estos emprendimientos relacionados al turismo. Y será cuestión, yo siempre digo que estos temas, cuando son muy divididos en la sociedad, el tiempo dirá si realmente ha sido una buena decisión por parte del Ejecutivo haber tomado la decisión de armar, de crear el COATUR, haber derogado el AMITUR. Solamente el tiempo lo dirá, y yo creo que el tiempo se traduce a un par de meses en el que el verano vuelva y en el que la actividad turística también comience a por lo menos perfilarse hacia el lugar donde todos queremos ir como sociedad.